capítulo 5. Vamos a leer solamente unos versículos para que nos vaya entrando en clima de esta reunión tan hermosa que podemos disfrutar en esta tarde. Vamos a leer el versículo 1, dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Aquí vemos algo muy importante para tener en cuenta. A ti oraré. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, sabemos a quién nos tenemos que dirigir en oración. Y también aquí dice, de mañana oirás mi voz, para darle, en cualquier momento del día podemos acudir a la presencia de nuestro Dios. Pero aquí nos da un tiempo que dice, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Me gusta esta palabra, esperar. Muchas veces nosotros estamos muy deseosos de la respuesta, queremos como condicionar a Dios por la respuesta, darle más urgencia. Dios maneja los tiempos y Él responderá a su debido tiempo. Y dice el versículo 11, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo los rodearás de tu favor. Qué bendición, hermano, tenemos los que somos hijos de Dios, los que hemos sido justificados. Dice justo. Nosotros no somos justos por nuestra propia voluntad, sino que hemos sido justificados. Dios nos ve justo a través de Cristo. Así que es una bendición. Somos bienaventurados, como dice la Biblia, dichosos de la posición que tenemos de hijo y porque podemos disfrutar de estas cosas que este salmo nos dice, que nos vamos a presentar cada mañana, cada día, cualquier momento, horario del día, y sabemos que Dios nos va a escuchar, solamente tenemos que hacerlo con confianza y esperar que Él responda. Y después estos últimos versículos también que nos hablan de que debemos confiar, dar voces de júbilo y también debemos regocijarnos en lo que es Dios para nosotros. Así que vamos a tener un momento de oración antes de darle lugar a nuestro hermano Nicolás Fernández Paz, que tiene el mensaje en esta tarde. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos a ti las gracias porque somos tus hijos, porque tú quisiste salvarnos enviando a tu Hijo amado para morir en una cruz y luego al tercer día resucitar de entre los muertos. Y hoy estás sentado a tu diestra, intercediendo por cada uno de nosotros. Te damos las gracias porque un día escuchamos el mensaje del Evangelio y no fuimos rebeldes al mismo, sino que entendimos de que estábamos perdidos. Entendimos de que nuestra meta era la condenación, porque éramos pecadores y estábamos descarriados, estábamos perdidos en este mundo. Te damos gracias porque entendimos aquel mensaje y aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Te damos las gracias, Señor, porque a partir de ese momento empezamos a disfrutar de la vida eterna, también de tus promesas y también de la esperanza que tenemos. Gracias, Padre amado, porque en esta tarde tenemos la oportunidad de reunirnos de esta forma tan particular, pero sabemos que tenemos el mismo sentir, que es llegar a ti en agradecimiento por la salvación que tú nos has dado a través de Cristo
y también darte las gracias por la libertad que venimos a este lugar para poder abrir tu palabra, meditar en ella, y queremos rogarte que tú puedas bendecir a Nico, darle la claridad, la sabiduría, todo lo que se necesita para exponer tu palabra y que realmente sea de mucha bendición para todos los que vamos a poder disfrutar de ella. Padre Santo, bendice estos momentos. Queremos dejarlo en tus manos. Encomendamos a Nico, encomendamos esta reunión, encomendamos a cada uno de los hermanos aquí presentes y también a los que están en los hogares para que tu bendición sea con cada uno de ellos. Gracias, Padre amado, por todo y te pedimos tu dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ahora dejamos este lugar a nuestro hermano Nicolás, quien nos deleitará con la palabra, con el mensaje de Dios, que en esta tarde que pueda ser de mucha bendición para nuestras vidas. Amén. Muy bien. Gracias, Sergio. Buenas tardes, hermanos. Un gran saludo para todos los que nos están viendo. Vamos a terminar, con la ayuda del Señor en esta tarde, la carta de Judas. ¿Sí? Hemos comenzado a estudiar con Gustavo, ya vimos 2 mensajes y hoy vamos a terminar. Así que vamos a ir directamente a Judas, versículo 17. Hoy vamos a ver 3 exhortaciones que Judas da a la iglesia en este tiempo de apostasía que él describe que se estaba viviendo. Y son 3 exhortaciones para nuestra vida también, ¿sí? Porque nosotros también estamos en un tiempo similar. Pero antes de ver las exhortaciones que nos va a dar Judas, vamos a empezar viendo como una especie de introducción, dándole un poquito un cierre a lo que venía hablando Gustavo de los falsos maestros. Así que Judas, versículo 17, dice así. Ahí estamos. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, o sea, los apóstoles decían, que en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Entonces, a ver, Judas tomó solamente 3 versículos para introducir su carta, introducir su propósito y su exhortación, que es un llamado a combatir ardientemente por la fe. 3 versículos solamente. Y luego, a partir del versículo 4, él comienza a describir la razón por la que nos exhorta a hacer esto. Y en el versículo 4 dice que porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Y a partir de ahí, hasta este versículo 19 que hemos leído, él va a hacer una especie de descripción e ilustración y demás de estos falsos maestros, estos hombres, estas personas que entraron encubiertamente. Ahora es muy interesante notar que Judas no dedica versículos básicamente a exponer las falsas doctrinas, pese que habla de falsos maestros, pero sí lo que hace es mostrar la conducta de estas personas. Entonces yo anoté, se las voy a leer solamente, ustedes después las pueden repasar en su casa. Podemos diferir porque usan muchas ilustraciones en algunos casos, pero yo anoté al menos 21 características. Dice que estos hombres entraron encubiertamente, son hombres impíos, son hombres que convierten en libertinaje la gracia de Dios, o sea, cambian el mensaje y cambian el carácter y la persona de Dios. Niegan a Dios, niegan a Jesucristo, son personas que dicen tener sueños y visiones, contaminan el cuerpo, rechazan la autoridad, son rebeldes, blasfeman de las potestades superiores, son irracionales, son personas con las que uno no puede racionalizar.
entablar un diálogo. Son avaros, aman el dinero, se apacientan a sí mismos, son murmuradores, se quejan, andan según sus propios deseos, hablan con vanidad y con arrogancia, adulan a las personas para sacar provecho personal, son burladores, sensuales y en definitiva termina diciendo que causan divisiones porque no tienen el Espíritu de Dios. Y claro, nosotros sabemos, Pablo establece en Gálatas 5 una lucha espiritual entre la carne y el Espíritu para los que son hijos de Dios. Entonces, si estas personas no tienen el Espíritu, son guiados por todos estos deseos malvados. Es más que lógico. Entonces, Pablo lo dijo a Timoteo en 2 Timoteo 3:5, que iban a tener apariencia de piedad, pero iban a negar la eficacia de ella. Entonces, esto es muy importante porque Judas se dedicó en estos versículos, más allá aún de poner el juicio que les espera y demás, en que la sana doctrina que tantas veces hablamos tiene que ir necesariamente acompañada de una vida piadosa. Y por eso él no se dedica tanto tiempo a decir, mira, si te dicen esto está mal, o si te dicen esta cosa está mal, que podría haberlo hecho. Simplemente dice que el error se contrasta con una vida piadosa. Así que es muy interesante todo esto que Judas va diciendo. Y en las exhortaciones que vamos a ver, Judas justamente nos llama a vivir una vida diferente. En el versículo 20-21 de Judas dice que nosotros, en diferencia a estos hombres, edificamos sobre la fe, oramos en el Espíritu, nos conservamos en el amor de Dios y esperamos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Así que como para darle un cierre, fíjate de qué manera Judas muestra la conducta de estas personas. Manifiestas son las obras de la carne, explicó Pablo. Así que uno puede ver por la conducta la teología en definitiva que uno va teniendo. Pero ahora, ya sí metiéndonos a lo que habla la iglesia, vamos a ver antes de las 3 exhortaciones en los últimos versículos, que Judas hace un llamado, vamos a decir así, a la reflexión. En el versículo 17 dice, pero vosotros, amados, tened memoria. Y yo quiero que por favor hagamos una especie de ejercicio y vamos a tratar de ponernos en el lugar de las personas que reciben esta carta. Porque uno va dando los versículos, los mensajes y a veces pierde el hilo de lo que se viene hablando. A ver, imagínate que somos un grupo de creyentes que se reúnen y recibimos la carta de Judas. Entonces viene una persona ahí, traje una carta de Judas, nuestro hermano Judas nos escribió, nos va a decir algo importante, entonces nos reunimos, nos sentamos y una persona, aquí está Sergio, entonces yo le digo, Sergio, lee la carta y nosotros escuchamos. Entonces empieza a leer la carta y vemos las palabras de amor, las palabras ¿no? hermosas de que somos guardados, somos santos, somos hechos santificados y deseo que la paz y la misericordia sean multiplicadas. Y uno va escuchando y dice, qué hermosas palabras de Judas, qué lindo su deseo para nosotros. Y en el versículo 3 dice, y la gran solicitud que tenía de escribirles. Y mirá qué bueno nuestro hermano, cómo nos quiere, que tan pronto que se fue o que no nos ve, él quería escribirnos, pero yo los exhorto a combatir por la fe ardientemente. Perdón que puse ahí un énfasis grande, ¿no? Porque es como que del amor y de la paz y la misericordia pasamos a un contexto de lucha y de combate. Porque hay hombres malvados, hombres corruptos, irracionales, que tuercen la palabra, que tuercen la persona de Dios, que están metidos entre ustedes. Y yo me imagino, estamos nosotros así y nos empezamos a mirar. Y imagínate si está leyendo y uno empieza a pensar en una persona ahí que quizás reúne estas características y se empiezan a mirar unos a otros. ¿Y ahora qué hacemos? Y la palpitación y todo lo que, y habla de un juicio y habla. Entonces Judas dice, bueno, vamos a tener un momento de reflexión, hermanos. Dice, más allá de que todo esto es cierto y es así, vamos a recordar, a tener memoria, a pensar y a reflexionar de que esto
ya había sido dicho por los apóstoles del Señor Jesucristo. Para empezar, porque, a ver, yo te puedo decir cómo actuar en medio de un incendio. Mira, si hay un incendio y no podés salir, vos tenés que llamar a tal persona y después te tenés que poner en tal lugar y después tenés que fijarte esto, pero cuando viene el incendio, no te acordás de nada. Pero gracias a Dios que siempre hay alguna persona que en un momento dice, para. ¿Qué es lo que nos han dicho que hagamos en esta situación? Y bueno, Judas dice esto, miren, esto está ocurriendo, pero vamos a tener memoria. Así que vamos a leer en 2 Pedro, unos versículos solamente. Gustavo ha mencionado algunos versículos de Pablo, por ejemplo a Timoteo, que también son acordes a esta situación, y mencionó inclusive la carta de Pedro. Así que vamos a leer. ¿Por qué Pedro? Porque es muy similar todo lo que dice Pedro a todo lo que dice Judas. Quizás Pedro lo detalla más porque tiene 3 capítulos. Pero 2 Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Ya lo dijo Pedro. Que introducirán encubiertamente, ¿te suena familiar esa palabra? Herejías destructoras que causan divisiones, ¿te suena similar? Y aún negarán al Señor que los rescató, niegan a Dios y niegan a Jesús, ¿te suena similar? Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo, y acá viene el peligro, atrayendo sobre sí mismo, destrucción repentina, ahora es lo que te quiero marcar. Y muchos seguirán sus disoluciones, no pocos, no un grupo pequeño, muchos, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Adulan, manipulan con sus palabras, pero para ellos sos una mercancía con la cual pueden ganar algo. Así que Pedro ya lo introdujo. Y ahora capítulo 3, versículo 1 dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, lo que acabamos de leer casi textual. Pero quiero que veamos esto. Estos burladores que dicen, versículo 4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Primeros años del cristianismo. ¿Y dónde está el Señor Jesús? A ver, ¿no dijo él que iba a venir a buscar a su iglesia? Tanta esperanza que dicen que tienen, el Señor no vino. Mirá, el Señor no va a venir. Las cosas están iguales. Juicio, castigo, reino de Dios. Vamos a hacer lo que querramos hacer, ¿ves? Empiezan a cambiar esto y a tomar en libertinaje la gracia del Señor. Pero mirá, versículo 9 del capítulo 3. El Señor no retarda su promesa, dice Pedro. Algunos la tienen por tardanza, pero es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Vamos a hablar un poquito de esto al final, pero ante las burlas de estas personas, ¿qué dijo Pedro? Mirá, esto ya estuvo anticipado. Ya lo dijo el apóstol, lo dijo Pablo también. Los profetas, dice, ya lo habían dicho aún en la antigüedad. Así que tranquilos porque el Señor está al tanto de esto. Y en cuanto a que algunos dicen que el Señor no viene, mirá, el Señor está siendo paciente porque quiere que las personas se salven. Así que poniendo un poquito de calma, recordando que esto ya fue anticipado, ahora sí Judas está en condiciones de dar 3 exhortaciones para nosotros, para la iglesia en tiempos de apostasía. La primera es una exhortación a la piedad personal. Porque dijimos, el error se va a contrastar con nuestra conducta. El segundo va a ser una exhortación para nosotros en relación a los que se están desviando. Y por último, una exhortación a la alabanza y gratitud a Dios. Así que vamos a leer Judas, retomamos versículos 20 y 21. Dice así, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo,
conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Así que una exhortación a la piedad que tiene 4 indicaciones. La primera es edificando sobre nuestra santísima fe. ¿Qué hacían los falsos maestros? Destruyen y causan división. ¿Qué dice Judas que tenemos que hacer nosotros? Edificar. ¿Qué contraste? Grande. Edificar, construir. Efesios 4 puede ser un buen capítulo para complementar después, si querés, en tu tiempo en esta semana, con esta exhortación. Porque ahí en Efesios 4, Pablo, por ejemplo, nos llama a que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Y habla de la iglesia y habla del crecimiento de la iglesia. Pero el creyente está llamado no a destruir, sino a contribuir a la edificación de la iglesia. El creyente no vive centrado en sí mismo como hacían estas personas. El creyente sabe que es un miembro más en un cuerpo que tiene muchos. Y la cabeza es Cristo. Y hemos sido llamados a ser de edificación para los demás. Ahora, la edificación, dice Judas, tiene que ser sobre, por eso es una sobreedificación, sobre nuestra santísima fe. La pregunta es, ¿cómo hacemos esto? Bueno, podríamos dar varias respuestas, pero yo pensaba en algo sencillo que nosotros sabemos. Romanos 10, 17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mirá, vamos a leer un versículo en Hechos 20, 32. El apóstol Pablo dijo en una ocasión, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder ¿para qué? A los que están aquí. Para sobreedificaros. La palabra de Dios tiene el poder de sobreedificarnos. El Señor Jesús oró por esto en Juan 17, 17, cuando dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, en un tiempo de confusión, de errores, de sigilio, que se utiliza la verdad pero con parte de mentira, ¿cómo uno distingue lo verdadero de lo falso? ¿Cómo uno puede tomar decisiones acertadas, tomar criterios justos, tomar buenas decisiones, guiar a la iglesia? Bueno, edificándonos sobre lo más seguro que podemos tener, que es la verdadera palabra de Dios, que tiene poder para sobreedificarnos. Y Santiago dijo en el capítulo 1, versículo 18, que Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y si uno después lee ahí en Santiago, hace un llamado a que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Santiago, ¿qué dice? Nosotros hemos nacido en definitiva por la palabra de verdad. Lo más lógico sería que uno continúe su vida de crecimiento por medio de la palabra de verdad. Por eso tenemos que ser hacedores y esa es la mejor manera de sobreedificarnos, hermanos. No es solamente una cuestión de conocimiento o de algo intelectual. Tiene que haber una acción de construir y de utilizar esa palabra que yo voy a usar como un cimiento firme y seguro para lo que voy a hacer en mi vida. En segundo lugar, habla de orando en el Espíritu Santo. ¿Qué diferencia, no? El que no tiene el Espíritu se guía por sus deseos, por sus malos deseos muchas veces, por el pecado, pero el creyente, ¿qué hace? El creyente depende del Espíritu Santo. El creyente depende, fíjate, depende de la palabra, depende del Espíritu, pero dice orando, pidiendo, intercediendo al Padre en el Espíritu Santo. A ver, si nosotros, como dijimos, somos conscientes que debemos edificar, nuestras oraciones también van a estar en consonancia con la voluntad del Señor. Así que vamos a leer algunas oraciones. Mirá, no sé si vamos a verlas todas porque son varias, pero te voy a dejar las citas en todo caso. ¿Por qué oraba el apóstol Pablo cuando pensaba en la iglesia y en los hermanos? ¿O a qué nos animaba él a orar? ¿Por qué cosas? Bueno, mirá, Efesios 6, 18 y 19, a partir del 17, vamos a leer. Efesios 6, 17,
Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjate, mismo consejo que Judas, primero la palabra. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y mirá acá lo que él pide por él. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Qué dice Pablo? Hermanos, tenemos que orar. La iglesia necesita orar. Y necesita orar por todos los santos. Y necesita vivir orando en todo tiempo, en toda época, en toda circunstancia. Y necesita perseverar en ello. Y dice, y si pueden orar por mí, ¿saben por qué les pido? Para que el Señor me dé denuedo y palabra para predicar el Evangelio. Si yo sé que el propósito de Dios en este tiempo de espera, que no ha venido todavía, es para salvación, mi corazón debe alinearse al propósito y al sentir del Señor. Después podés leer en tu casa Colosenses 4, 2 al 6. Dice algo similar. Dice que pide que Dios abra puertas para la palabra del Evangelio. Hermanos, tenemos que orar unos por otros para aprovechar este tiempo en lo que Dios tiene en mente. Alcanzar personas con el Evangelio. Pero mira, en Efesios 3, versículos 14 al 19, Efesios 3, Efesios tiene muchas porque la carta de Efesios está centrado en la iglesia, el propósito de Dios desde la eternidad y cómo se va edificando. Dice, por esta causa doblo mis rodillas. Y no lo vamos a leer todo, pero este pasaje es muy conocido. Pablo dice que dobla sus rodillas y ora para que la iglesia, los creyentes, entendamos y conozcamos el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Para que seamos llenos de la plenitud. ¿Cómo somos llenos de la plenitud? Conociendo más sobre el amor de Cristo. Después en Efesios 1, del 15 en adelante, dice que Pablo pide que Dios alumbre los ojos del entendimiento de los creyentes para que sean capaces de conocer cuál es la riqueza de la gloria de su herencia, cuál es la esperanza que Él nos ha llamado y cuál es la supereminente grandeza del poder con el cual Dios actúa en nosotros. Hermanos, ¿vivimos tiempos peligrosos? Sí. ¿Hay personas que no les interesa la palabra de Dios? Sí. Pero el poder de Dios, que es el Espíritu Santo, actúa en nosotros. Recibiréis poder, dijo el Señor. Cuando reciban, dice, al Espíritu Santo. Pero a veces no somos conscientes, y me incluyo, de lo que Dios está haciendo y de los propósitos de Dios en este tiempo. Y vamos a leer, porque nos dio un poquito de tiempo, Colosenses 1, 9 en adelante. Es una de mis oraciones favoritas, les soy sincero. Dice, por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos no cesamos de orar. Fíjate cómo la perseverancia está en prácticamente todas las oraciones que vimos. No es una oración, es un pedido continuo. Y de pedir que seáis prosperados, bendecidos, a ver, hermano, está bien pedir por nuestras necesidades. Hay otros pasajes que hablan de eso, no los estamos tomando ahora. Pero fíjate lo que Pablo oraba y rogaba e intercedía todo el tiempo, que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, no solamente un conocimiento de la palabra, sino cómo aplicarla. Imagínate las circunstancias de estos hermanos que recibieron esta carta. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, Dios puede darnos sabiduría e inteligencia espiritual. Pero tenemos que conocer la palabra y tenemos que orar y rogar al Señor incesantemente para que Él pueda aplicar eso en nuestra vida y nos dé el entendimiento. Y el versículo 10 dice, para que andéis como es digno, ¿ves? El error se contrasta con una vida digna en el Evangelio, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Así que, orando en el Espíritu. Conservarnos, dice, en el amor de Dios. Acá vamos a ir un poquito más rápido, porque ya va llegando el final del tiempo. Conservarnos, guardarnos, protegernos, reservarnos ¿en qué? En el amor de Dios. ¿De qué manera nosotros podemos conservarnos ante las cosas que hacemos y quizás no entendemos del todo bien? Cuando las hacemos con amor.
pero con el amor de Dios. No el amor que dice el mundo o que el mundo tiene como idea. El amor sacrificial que mostró el Señor y que Pablo de una manera, bueno, en muchos pasajes lo vemos reflejado, ¿no? Fíjate, en Efesios 4, en 1 Corintios 12, 13, cuando se habla del crecimiento y la edificación de la iglesia, siempre está presente el amor. Sin amor no puede haber crecimiento espiritual. Y fíjate, vamos a leer 1 Corintios 16, 13. Pablo le escribe a una iglesia que justamente no se caracterizaba por su amor, porque había divisiones, celos, contiendas, inmadurez, falta de conocimiento, inmoralidad sexual, muchas de las cosas que hemos visto recién en la lista, ¿no? Y cerrando su carta dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y el que sigue, creo que es el 14. No, ese es el 15, el 14. Ahí está. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Nos conservamos. Es como ese antioxidante que nos permite estar conservados. Y en cuarto lugar dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Se burlaban estos falsos maestros, ¿no? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Bueno, hermanos, acá es el llamado a combatir por la fe. ¿Cuál es la manera en la que yo combato por la fe? Viviendo una vida que evidencie lo que digo creer. Si yo digo que creo en el Señor y que va a venir, mi vida debe ser vivida a la luz de esa expectativa, porque esperanza, dice esperar, es expectativa. Yo estoy esperando porque tengo por cierto que eso va a ocurrir. Leemos muy rápidamente 1 Tesalonicenses 4, 13 y 14, que es muy conocido por todos. 1 Tesalonicenses 4:13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Podemos entristecernos? Sí, claro que sí, pero no como los que no tienen esperanza. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Porque sí creemos, ¿ves? Sí creemos que Jesús murió y resucitó, y si somos hijos de Dios, evidentemente creemos, porque esa es la base, dice, de nuestra fe, Pablo en 1 Corintios 15, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, de la misma manera, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y cuando los traiga, luego nosotros, o los que estén vivos, seremos arrebatados, transformados y estaremos para siempre con el Señor. Por lo tanto, aliéntense con estas palabras. Porque si creíste que Jesús murió y resucitó, y es cierto, de la misma manera lo otro va a pasar. Pero, si el Señor no vino todavía, Pedro nos da la razón por la cual todavía no va a buscar a su iglesia. La paciencia del Señor es ¿para qué? Para salvación. Así que, hermanos, ahí todo esto era una exhortación en 4 partes. Las otras va a ser una mención rápida, no se preocupen. Una exhortación a la piedad personal, edificándonos en la palabra, en la fe, haciendo las cosas con amor, orando en el Espíritu, esperando la misericordia del Señor en su venida, que va a ser para vida eterna. La segunda es una exhortación en cuanto a los que se desvían. Mirá, leemos versículo de Judas 22 y 23 de Judas, dice, a algunos que dudan convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Tenemos una responsabilidad para los que están siendo desviados. Pedro dijo, muchos son llevados. Muchos van en pos de esas disoluciones. Algunos dudan, otros están más involucrados, pero aquí Judas nos dice que hay personas que pueden ser salvadas del error. Por eso nos dice, utiliza palabras como convencer, salvar, arrebatar, tener misericordia. Ahora, la pregunta es ¿cómo? Y yo acá quiero introducir como un principio que creo que se manifiesta en la Escritura y que yo lo entendí de grande, debo decir, con varios años de creyente. Hermanos, primero, comunión. Segundo, servicio o ministerio. Primero Judas nos llamó a edificar nuestra vida de piedad y después a ir a salvar al otro del error.
El Señor estableció a 12, dice en Marcos, para que estuviesen con Él, comunión, y luego para enviarlos a predicar. Cuando iban a buscar al Señor Jesús de mañana, ¿dónde estaba el Señor? Lo buscaban, no lo encontraban. Marcos capítulo 1 dice, se había ido a un lugar desierto, temprano, oscuro, a orar. Y después iba a hacer el ministerio. Y al menos en mi vida reconozco que muchas veces invierto ese orden. Y ahí estoy en un problema. ¿Sabes por qué? Porque Judas ya nos dijo la manera, en los versículos que acabamos de leer, de cómo vamos a hacer esto, de cómo vamos a convencer al que está en el error o al que duda. Con los mismos 4 consejos, con la palabra de Dios, en dependencia del Espíritu, con amor y con esperanza de que Dios puede salvar del error a esa persona. Yo voy a reflejar lo que ya he sembrado en mi vida, hermanos. Si yo no tengo en claro lo que el otro tiene en duda, voy a terminar siendo arrastrado con él. Por eso primero tengo que sobreedificar sobre la fe y sobre la palabra. Sobre la verdad tengo que disputar. Si no, voy a ser igual que él, como los maestros. Hablo lo que opino, hablo lo que soñé, hablo lo que pienso. Pero ahí Judas dice, no, primero lo vas a tener que hacer con la palabra. Lo vas a tener que hacer en dependencia del Espíritu, con oración. Lo que leímos recién. Que me dé las palabras adecuadas, que me dé el denuedo, que me abra las puertas, que Dios llene de conocimiento y de entendimiento espiritual a esa persona, que conozca el amor de Dios. Lo voy a hacer con amor, con amabilidad, con mansedumbre. Y lo voy a hacer con expectativa. Yo pensaba en esto, Judas vivió mucho tiempo en el error, porque él era medio hermano del Señor y no creyó en Él hasta después de su resurrección. Entonces imagínate él que vivió en el error, dice, yo sé que uno puede vivir en el error y puede ser rescatado. Interesante considerar, ¿no? Así que una exhortación a actuar en la vida de los que se pierden, pero siempre tengo que edificar primero para poder ir a ayudar al otro. Y lo último es una exhortación a la alabanza y gratitud a Dios. Dice el 24 que aquel que es poderoso para guardarnos en este tiempo difícil, en este tiempo de error, que nos puede guardar sin caída, sin desviarnos y presentarnos sin mancha con alegría en su gloria. Qué hermosa expresión. Dice, sea la gloria, el imperio, la potencia. Hermanos, alabemos a Dios por nuestra salvación, que es el tema que no pudo tratar Judas, pero alabemos a Dios porque así como tremendo considerar que los ángeles están guardados para el juicio, que hay ciudades que están guardadas para el juicio. Nosotros estamos guardados en el Señor para vida eterna. Y debemos alabar al Señor por eso. ¿Y la mejor manera cuál es? Con una vida que manifieste lo que decimos creer. Así que el Señor nos bendiga, hermanos. Y bueno, una hermosa carta realmente para tener presente, para volver a leerla y complementar con algunos otros pasajes. Que el Señor nos bendiga y un saludo para todos. Bueno, terminamos con una oración, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por esta oportunidad que tú nos das de congregarnos y también de escuchar tu palabra. Te damos las gracias, Padre amado, porque nos has aconsejado y queremos ser obedientes a tu palabra. Así como nos enseña Santiago, de no ser solamente oidores, sino hacedores. Ayúdanos, Señor, para poder no ser solamente conocedores, sino que podamos obedecer tu palabra y ponerla por obra en nuestra vida cotidiana. Padre Santo, te damos las gracias por estos consejos tan útiles para nuestra vida en estos tiempos, en estos últimos tiempos que vive la iglesia aquí sobre la tierra, donde todas estas personas que aparecerán, queremos estar preparados. Que tu palabra, Señor, que es la verdad, que nos enseñe, nos muestre el camino por el cual debemos caminar confiadamente.
Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te rogamos, Señor, que también haya sido de bendición para cada uno de los hermanos, Señor, que están en sus hogares disfrutando también de este mensaje tuyo. Padre Santo, queremos dejarlo todo en tus manos y que este tiempo que vamos a tener a continuación de oración, que podamos seguir siendo guiados por ti. Padre Santo, gracias te damos. Lo dejamos en tus manos, agradecido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ahora vamos a tener este tiempo de oración. Hemos hablado un poco, hemos aprendido un poco sobre la oración y tenemos el Señor Jesucristo. Yo estoy estudiando un poco el libro del Evangelio de Marcos y también leía en Lucas cuando el Señor Jesucristo iba a elegir a los 12 apóstoles, dice que pasó toda la noche orando ante una decisión muy importante, elegir 12 personas, los cuales iban a ser aquellas personas que iban a estar con Él, que iban a salir a predicar el Evangelio y también les iba a dar autoridad sobre aquellos espíritus inmundos que dice la palabra. Y asimismo en la alimentación de los 5.000 también, después de tener toda una jornada, él también, todos los que estaban con él se fueron y él dice que se quedó a orar. Miren la importancia que tiene la oración. Y en esta noche tenemos la oportunidad de poder usar esta herramienta tan valiosa como cristianos, que es la oración. Bueno, vamos a mencionar los motivos de oración en esta noche, que obviamente siempre son muchos. Por la salud de nuestros ancianitos, ya lo sabemos de memoria, pero qué importante es tenerlos presentes, porque ellos no pueden congregarse, una por su edad y también ha afectado mucho por la salud. Elida de Misiti, también nuestra hermana Perla, Esteve de Rivero, Nilda Lucero, la mamá de nuestro hermano Alberto. También aquí se nos menciona a Coco Castro, papá de Jorge y Liliana. También aprovechamos, ya que estamos mencionándolos a ellos, de orar para la consolación de nuestros hermanos ante la partida de nuestra hermana Carmen. Oremos por nuestro hermano Jorge y también Liliana para que el Señor pueda reconfortarlos, pueda darle la consolación a este momento de separación. Es dolorosa, pero sabemos que Él está en un lugar donde todos anhelamos estar. Por los hermanos que tienen terapia oncológica y tienen complicado su tratamiento debido a las restricciones. Todos sabemos el tema de los viajes, ¿no? Tan complicado salir de la provincia, luego ingresar. Bueno, aquí está nuestro hermano Ariel Cuevas, que recién estaba hablando un poco con él de su tratamiento. Sigamos intercediendo al Señor por él, por su salud. También nuestro hermano Mario Torres, que también tiene que hacerse unos estudios, no sé si una cirugía por un pólipo. También oremos por las familias, ¿no?, de los enfermos, que también muchas veces oramos puntualmente por el enfermo, pero la familia es importante que se sienta sostenida por el poder de Dios. Por nuestra hermana Marta de Urquiza, dice, ya regresó a San Luis para continuar el tratamiento oncológico en nuestra ciudad. Oremos, continuemos orando por nuestra hermana fervientemente para que Dios acompañe junto a su esposo, hijos y familiares. También en esta lista también podemos agregar a nuestra hermana Viviana Rosales, también que ella tuvo un accidente, se está recuperando, pero oremos también para su pronta recuperación. Oremos para que Dios lleve consolación a la familia de Marcelo ante el fallecimiento de su cuñado, Marcelo también. Oremos fervientemente por la salud de
Daniel Bazán, hijo de doña Inés, quien necesita un trasplante de corazón por sus familiares para que Dios le bendiga en todo momento. Difícil momento para Daniel y bueno, también para su mamá Inés. Bueno, recién mencioné la partida de nuestra hermana Carmen, la mamá de Jorge y Liliana. Por la situación económica de todos los hermanos de la congregación, por sus empleos, comercios, actividades independientes, para que nuestro Señor, en medio de toda la situación que nos rodea, siga bendiciendo el hogar de cada uno y guiando en cada decisión que debamos tomar, conforme a la palabra. Por la salud de Raquel Amué, de Pergamino, tía de Marcos y Esteban. Se me salió de la pantalla, volvió, muy bien. Sufrió una ACV y se encuentra, nos contaba Marco vez pasada, la situación bien compleja, varios días que estuvo solita con una ACV en la casa. Oremos para que Dios determine lo mejor para ella. Oremos fervientemente a Dios para que guíe y acompañe y aconseje a sus hijos en este momento tan especial para la humanidad, donde los valores morales y espirituales se están perdiendo rápidamente. Bueno, era lo que más o menos hablábamos hace un rato, que nosotros como cristianos debemos saber dónde estamos parados para que no seamos arrastrados por las corrientes de este mundo, que son tan fuertes, y si no tenemos bien en claro lo que Dios quiere, tal vez seamos arrastrados. Y debemos tener compromiso a aquellos que somos cabeza de hogar, de estar atentos a estas situaciones por nuestros hijos. Esto se ve mucho también en las universidades, todo esto tan difícil momento. Es la oposición más grande que sufren los jóvenes. Para que la iglesia sepa aprovechar esta hora de sensibilidad espiritual de las personas sin Dios. Recién hablábamos también. Y en este que yo les compartía, ¿no? de que el Señor eligió a los discípulos y dice cuando Él los encomienda que salieran de dos, dice y saliendo. Esto nos lleva a pensar también, muchas veces nosotros esperamos a las personas que lleguen a este lugar. Nosotros tenemos que salir al encuentro del necesitado. El Señor Jesucristo dice, salió y vio y tuvo misericordia. ¿Por qué? Porque los veía como ovejas sin pastor. Esa debe ser nuestra visión, hermanos, ante esta necesidad que nos toca vivir, este problema de salud, pero que lo sepamos aprovechar, como dice aquí este punto, que lo tengamos presente para orar y que tengamos la sabiduría para poder llegar a las personas que viven sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, como dice la Biblia. Así que estos serían los motivos. Oremos también por las autoridades del país. Vivimos también momentos difíciles en ese sentido, por decisiones, por todo lo que significa, ¿no? Que nuestros gobernantes tenemos la responsabilidad, y la Biblia nos enseña que debemos orar por las autoridades. Y no sé si me olvido de algo más, me lo dicen, pero si no, estos serían los motivos para que podamos orar aquí, los hermanos que estamos congregados y también a los hermanos que están en la casa. Así que hasta aquí llegamos y les pedimos que aprovechemos este tiempo de oración y que tengamos presente este mensaje que hemos recibido en esta noche, que podamos seguir indagando en la palabra y que nos ayude para poder glorificar a Dios con nuestras vidas, con nuestras acciones en todo momento. Que Dios nos bendiga, hermanos.